Muchas gracias. Lamentamos mucho que hubo algún problema de tipo técnico. Nos pasa a todos, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí estamos. Una de las funciones más importantes del oficio sacerdotal es la bendición. Dios encarga al sacerdote administrar la bendición en su nombre. Al pensar en la bendición, siempre reflexionamos sobre qué es realmente una bendición. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Qué es la bendición? La bendición es un poder, como decíamos. La bendición es una fuerza sobrenatural. Es un poderío sobrenatural que es dirigido hacia una determinada persona o dirigido hacia un determinado lugar por medio de las palabras. Es como que la palabra fuera el vehículo que conduce la bendición, la lleva, la dirige, la encausa, la palabra de bendición. Así que es un poder y muchas veces cuando nos referimos a la bendición, a veces decimos que es el poder en una palabra o el poder de la palabra, pero en el fondo es un poder. El canal por el que fluye ese poder es la palabra. Dios usa la palabra para conducir y para enviar hacia determinada persona, hacia determinado lugar, el poder de esa bendición. Por eso, ahora que vamos a comenzar un año, tenemos que reflexionar un poquitito sobre lo que es la bendición para el próximo año. Hablando de la bendición, en el libro de Génesis, en el capítulo 32, leíamos que Jacob se encuentra con un hombre, pero ese hombre es un ángel. Y se hace una lucha, un tipo de lucha, una especie como de contienda, donde se agarran los dos y no se sueltan. Uno se quiere soltar y el otro no lo quiere dejar ir. Entonces se produce esto. En el verso 24 dice que Jacob se quedó solo y un hombre, es un ángel, luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero oiga, Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Qué tremendo es esto, pelear por una bendición. Esto me está enseñando algo, mi querido amigo, mi estimado hermano de la obra de Orange, de las iglesias afiliadas a la obra de Orange. Hermano en Cristo Jesús de cualquier ministerio. Esto me enseña algo. Esto me enseña que las bendiciones hay que pelearlas. Hay que pelear las bendiciones. Yo estoy aprendiendo aquí que la bendición de Dios se pelea. Entonces él está peleando la bendición aquí y el hombre le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice que se llama Jacob. Y en el verso 28 el ángel, o sea el hombre, le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, vamos a parar ahí un momentito y a ver en qué consiste esa bendición. Es una palabra que le da, una palabra con la cual le cambia su identidad, le cambia a él su naturaleza. Ya dejó de ser Jacob y por aquella palabra ahora iba a ser Israel. Pero es una bendición, no sé si puede ponerla ahí, por favor. Esa es una cosa muy interesante que debemos de ver. Esa pelea que está ahí, un ángel peleando por soltarse y Jacob, el humano, peleando, diciéndole, no te soltaré si no me bendices. Y usted puede ver en esa ilustración los músculos de Jacob. Y obviamente un ángel dice que es más fuerte y tiene más potencia que cualquier ser humano. Pero el punto que quiero decirle a usted es, de esa manera,
en esa forma que usted está viendo es cómo se pelea la bendición. Así se pelea la bendición. Esa es la manera como se pelea una bendición. Con fuerza. ¿Entiende? No es que la gente no entiende a veces y quisieran ellos como que no hubiera que pelear, pero estoy aprendiendo que por las bendiciones hay que pelear, ¿verdad? Fíjese que tremendo también cuando vemos al mismo Jacob, ¿verdad? Con Esaú, en el libro de Génesis, en el capítulo 27, en el verso 27, Jacob recibe una bendición. La bendición de su papá es la bendición de la primogenitura. Dice en el capítulo 27, dice en el verso 27, está hablando de Isaac en el momento de bendecir a Jacob. Dice, y él se acercó y lo besó, Isaac, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Te dé Dios, dice, del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y le da toda la bendición en palabras. Se encausa la bendición por medio de las palabras. Después dice aquí que llegó Esaú queriendo recibir la bendición y entonces se da cuenta Isaac que al que bendijo con la primogenitura no había sido al primogénito, sino al menor. Y ya no pudo cambiar la bendición. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted conoce la historia, que en una ocasión anterior a esto, Esaú venía con mucha hambre y Jacob tenía comida. Y tenía tanta hambre Esaú, y de eso, al darse cuenta de la tremenda hambre que traía Esaú, Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Esa es una bendición. Es una bendición especial porque es una bendición que implica doble porción, doble poder, doble unción. Y tenía tanta hambre Esaú que se la vendió. Despreció la bendición a causa de una comida. Eso lo pueden encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 17, donde dice que despreció la bendición por una comida y que después, aunque quiso heredar la bendición, ya no tuvo oportunidad de hacerlo. Y aunque lloró, y aunque la buscó la bendición con lágrimas, ya se le había ido la bendición. Acuérdese que estamos hablando de la bendición y estamos diciendo que la bendición es un poder. Es más, en el capítulo 10 de Proverbios 10:22, nos habla de la bendición de manera específica. Dice, la bendición de Jehová o del Señor es la que enriquece. La bendición de el Señor es la que enriquece. Es la que da poder económico, poder material. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice más o menos así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Note que dice toda bendición espiritual. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que pasa es que esa bendición espiritual hay que traducirla, hay que convertirla a una bendición material. Las bendiciones son espirituales porque son palabras, pero hay que pelearlas para convertirlas de bendición espiritual en bendición material.
de bendición espiritual en bendición económica, de bendición espiritual en riqueza práctica que le sirva a usted para sobrevivir o vivir bien. Bendiciones espirituales, tan buenas, son magníficas las bendiciones espirituales, pero de vez en cuando necesitamos bendición material para poder comprar la comida, para poder pagar la casa, pagar la renta del alquiler, para poder comprar un carro que necesitamos, para poder trabajar, estar con la familia. Necesitamos no solo las bendiciones espirituales, las bendiciones que están en el cielo, hay que bajarlas del cielo a la tierra. Hay que bajarlas del reino porque están ahí. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ahí están en el reino. Bueno, entonces, esto es importante porque ahora viene un año nuevo. Viene el año 2024. El año nuevo es un ciclo nuevo. Es un ciclo que empieza. Esta es una nueva temporada que comienza. Un año nuevo es una temporada que comienza. La pregunta es, ¿cómo la quieres comenzar? ¿La quieres comenzar con bendición o sin bendición? ¿Cómo la quieres empezar esta temporada que viene? Este nuevo año, ¿cómo lo quieres empezar? ¿Con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios? Por eso estamos hablando de que este año puede ser un cambio para muchas personas. Muchas veces uno habla de esto cuando comienza un año y la gente se le olvidan algunos detalles, ¿verdad? Mire qué interesante, cuando estamos hablando de la bendición, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, para qué nos bendice, cuál es la razón que Dios nos bendice. Y yo sé que teológicamente podemos encontrar un montón de razones, pero la que el Espíritu se está poniendo en mi corazón ahora está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, si usted me quiere acompañar. Aquí dice en el verso 15, dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Óigalo bien, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. ¿Eh? No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, o mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Reflexionemos. Antes de bendecirnos, Dios nos va a probar. Antes de que te llegue la bendición, Dios te va a humillar. Dios te quiere humilde con Él. ¿Quiere bendición usted? Hermano de la obra de Orange, hermanos que estamos sobre el final de los tiempos, hermanos cristianos. Yo sé que tal vez tienen algún otro ministerio, pero si me está viendo es por algo. Qué tremendo es esto. Antes de que venga la bendición, tiene que venir la humillación. Por eso el Salmo dice que antes de la gloria está la humillación. Porque hay un propósito. El propósito es que tú no te olvides. Eso es lo que Él quiere, que usted no se olvide quién es el que te da el poder para hacer riquezas. ¿Ese poder qué es? La bendición.
Por eso le comencé diciendo a usted que la bendición es un poder sobrenatural, canalizado, encauzado, dirigido hacia un lugar o a una persona por medio de las palabras. Bendecir, decir bueno, decir algo bueno para alguien. Pero cuando se dice eso algo bueno, esas palabras tienen poder. Ese es el poder que está hablando aquí. De ese poder está hablándonos aquí. Está diciendo, yo soy el que te da el poder, está diciendo aquí, acuérdate. Dice, porque Él, el Señor, es el que te da poder, bendición, para hacer riquezas. Ahí dice, a fin de confirmar su pacto, el cual le juró a sus padres. Pero el punto quiero decirlo, antes que usted reciba ese poder, antes de que cuaje, porque todos lo queremos ver, todos queremos el $1,000,000 en el banco, ¿verdad que sí? Bueno, antes de que cuaje la bendición material, va a venir la humillación. Dios primero te va a humillar. No sé si te está humillando en este momento. Porque muchas veces profetizamos bendición, pero se nos olvida el proceso que Dios tiene. Dependiendo de la condición de la persona, si es orgullosa, si es una persona altiva, si es una persona altanera, si es una persona desobediente, Dios la va a probar antes de bendecirla. Porque Dios es un extraordinario e incomparable economista. Dios no va a desperdiciar. ¿Okay? Primero va a tratar con tu alma, con tu corazón, para después bendecirte. Porque si te bendice y no estás en la condición de ser humilde con Dios, te vas a ir como Satanás se fue. Te vas a ir como tanta gente que cuando recibe un milagro del Señor se olvidan de Él. ¿No ha visto cuánta gente ha recibido sanidad, por ejemplo, en obra de Orange? Yo recuerdo personas de silla de ruedas. ¿Dónde están? ¿Verdad? Se fueron. De las muletas. ¿Dónde están? Se fueron al mundo. Desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque ya se les olvidó quién los sanó de su columna vertebral y de sus pies, de su cáncer que tenían. Olvidarse, esa es la gravedad. Por eso es que Él lo prueba primero a uno. Entiéndalo, hermano. ¿Sabe por qué le explico esto? Porque yo quiero que este año Dios te bendiga. Porque yo quiero que este año cuaje la bendición contigo. Y tal vez usted dice, ay, este iba a ser el año de esto y el año del otro. ¿Y cómo me está yendo? Sí, por tu condición interna. No has recibido la bendición prometida por tu condición interna. Porque aquí primero tiene que haber humillación y prueba. Dice aquí, para humillarte. ¿Qué quiere Él con la humillación? ¿Por qué Dios te quiere humillar? Para que tú seas humilde, reconociendo que lo que tienes no es porque tú lo ganaste por tu audacia y tu inteligencia o porque eres demasiado suertudo. No, usted tiene que tener la humildad. Usted tiene que humillarse con Dios y decir, lo que yo tengo, lo tengo porque Dios me dio la salud, porque Dios me permitió tener mis manos buenas para trabajar, mis pies buenos para caminar y un cuerpo sano para poder trabajar. Él me dio la salud. Lo primero que hay que humillarse. Él me dio también la oportunidad. Él me dio la gracia. Él bendijo mi esfuerzo. Él multiplicó mi producto. Eso es humildad con Dios. También para probarte. Vas a ser probado. Antes de recibir la bendición, vas a ser probado. ¿Amas al Señor? ¿Temes a su nombre? En esas cosas vas a ser probado. Por eso viene Dios y manda a Moisés con Israel, le da instrucciones y le dice que
lo va a llevar a una tierra que emana leche y miel. Pero acuérdese muy bien que antes de llegar a esa tierra que emana leche y miel, tuvo que pasar por un desierto. Tuvo que ser probado antes de llegar a la promesa. Vamos, hermano, entiéndalo, vamos a ser probados antes de llegar a la promesa. Vamos a andar en Crown Valley, vamos a andar de parque en parque, vamos a andar de carpa en carpa, vamos a ser probados antes de que llegue la bendición. Eso es lo que dice la palabra y lo que yo en mi propia vida he podido entender. Por eso se los quiero compartir, para que usted vea más claro cómo es el asunto de la administración de la bendición. La bendición va a llegar, pero te va a probar primero, te va a humillar primero y te va a probar después, para finalmente, cuando ya hayas aprendido a humillarte delante del Señor y cuando hayas sido probado en que crees en el Señor, que le tienes fe al Señor, entonces viene la bendición. Este año va a ser un año de bendición para usted, el año que viene, el 2024. Un año de mucha bendición. Va a ser para los que entienden lo que les estoy explicando. Ahora vea, otra cosa importantísima. El propósito del sacerdocio es bendecir. Pero quizá, tal vez antes de entrar en esto, mire que aquí dice que el deseo de Dios es que a usted no se le olvide, dice el verso 18, mas acuérdate, la memoria. Hay gente que tiene amnesia. Somos buenos para olvidarnos de las instrucciones que Dios nos da. Somos buenos para olvidarnos de quién es el que nos bendice y quién es nuestro Dios. El ser humano tiene ese problema. El ser humano es duro de servir. El ser humano solo busca a Dios cuando está en aprietos y en grandes dificultades. Por eso es que lo mete primero al desierto. Para que cuando estés bendecido, sepas, te acuerdes. Dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder. Déjeme parafrasearlo. Porque Él es el que te bendijo, el que te bendice. Él es el que te da esa palabra, ese poder sobrenatural, para que prosperes, para que te multipliques y te ensanches, para que puedas multiplicar el producto de tus manos. No estoy hablando solamente del dinero, de todo lo que tú fabricas, de toda tu industria, de lo que tú haces, en lo que tú trabajas. Él es el que te da ese poder. Él es el que te da esa gracia para que la gente te compre los productos, para que la gente crea en lo que tú dices, en lo que tú les ofreces. Es una gracia, es un poder. Pero mire usted, en el libro de Números, si usted quiere aprender un poquitico de esto, ¿verdad? Números, en el capítulo 6 del libro de Números, hay una enseñanza sobre el sacerdocio. Una enseñanza que hasta el día de hoy creo que no podemos olvidarla. Mucha gente dice, no leamos el Antiguo Testamento porque eso era de la ley y todo eso. Sí, pero el apóstol Pablo, búsquelo, allá en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 11, dice que esto que yo voy a leer ahora, dice que lo que quedó escrito como enseñanza y como ejemplo para nosotros. Es enseñanza y es ejemplo. Bien. Dice aquí el verso 22. Habló entonces el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, va a decir, bendición. Ahora lo va a ver. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire, tuvo que ser en palabras de un sacerdote. En la función sacerdotal es esto: darle a usted una bendición. El sacerdote es el que administra la bendición. ¿Cómo la administra? En palabras. Fíjese que son palabras. En esto de la bendición son dos temas que tenemos que trabajar. No los voy a trabajar los dos hoy, pero se los voy a mencionar. Palabras y unciones. El poder es una unción. Las gracias son unciones. Las virtudes son unciones. Nada más que esas unciones, acuérdese que la unción es una persona, ¿verdad? Las unciones son personas. Esos poderes son personas. Son como dioses. Ese no es el tema de hoy, pero es importante que lo mencione. Por eso se necesita la palabra para dirigir a esas personas. Es que la bendición es una persona. Dice, la unción misma os enseñará. Eso decíamos el domingo, ¿se acuerda? La unción misma os enseñará. Dice, ¿por qué enseña? Porque es una persona. Es un maestro. Dice que la unción es tan tremenda que enseña. Es como un maestro que nos da clases. Dice, ustedes no necesitan que nadie les enseñe. El que tiene la unción. Tampoco es para todo, ¿verdad? Se supone que es para el espiritual, que tiene agudizado los sentidos espirituales, para esos. Entonces la unción, ese poder les enseña, porque la unción misma os enseñará, dice. Entonces es una persona que enseña. Pero mire qué tremendo, que dice, y yo los bendeciré. El sacerdote, la función sacerdotal. Esto es tremendo porque Dios necesita siempre un representante. Ese representante es el sacerdote. Por eso, la iglesia de Cristo se supone que de ahí va a salir un sacerdocio. De toda tribu, de toda lengua, de toda raza y nación, nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Dice Pedro que vosotros estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, no podemos quitar la necesidad que Dios tiene de tener un representante, que es el sacerdote. Somos un sacerdocio. Nos llamamos el sacerdocio de Jesucristo. La función del sacerdote es administrar la bendición entre varias cosas que tiene que hacer, porque es el oficio del altar. Pero en ese oficio del altar, una de las razones es también, o uno de los campos que se desarrolla, el sacerdote, ese oficio del altar, implica también, entre varias cosas, que tiene que bendecir. Por eso le está diciendo aquí, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el verso 23, léalo en su casa, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Quién? El sacerdote. Para que Dios los bendiga, lo tiene que bendecir primero el sacerdote. ¿Usted está entendiendo, hermano de la obra de Orange? ¿Está entendiendo? El verso 23 dice que el sacerdote los va a bendecir. Y en el verso 27, después de que ya lo bendijo el sacerdote, dice, y yo. Ve, al final, o sea que el sacerdote bendice para que Dios bendiga. Por eso qué tremendo cuando el que me bendice no es un sacerdote.
Cuando la bendición me la da algo que no es el sacerdocio, no pega la bendición. Pero si es un sacerdote, nombrado y llamado por el Señor, cuando ese sacerdote bendiga, Dios va a bendecir también. Dios va a soltar la unción en palabras. Es importante lo del sacerdocio. Mire qué tremendo. Podemos hablar un poco más de esto, sin embargo no quiero alargar mucho el video, pero yo quiero decirle a usted, la función del sacerdote, entre varias cosas, es bendecir. Pero hay otra función importantísima del sacerdote, que tiene que ver con la bendición. Él también es el que desarrolla el oficio del altar. Cuando estamos hablando del oficio del altar, nosotros aquí en la iglesia tenemos altar. ¿Por qué tenemos altar? Porque somos el sacerdocio de Jesucristo. Yo quiero que usted tome un papel y que apunte. Tenemos 7 sacrificios que realizar en la iglesia de Cristo. Tenemos 7 sacrificios que realizar en el sacerdocio del Espíritu Santo. En este tiempo que es el tiempo del Espíritu, iglesia de Cristo, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo. Usted oirá que mucha gente dice un montón de cosas en YouTube y en el Facebook. La gente habla y habla y habla, pero la Biblia lo que dice es que en el tiempo del Espíritu hay sacrificios que ofrecerle a Dios. Nadie ha quitado el altar. Usted oirá gente que dice que no hay que darle dinero a Dios, no hay que ofrendar, no hay que diezmar, no hay que hacer nada. Usted oye que gente, con el respeto que nos merezcan los que opinan distinto a nosotros. Por eso quiero que apunte y que vaya e investigue 7 sacrificios. Yo quiero que usted los apunte porque son las ofrendas que tiene que dar la iglesia y que tiene que dar usted como cristiano. Como sacerdote, como hombre que bendice, el sacerdote tiene que entender la relación que existe entre la bendición que él administra y el altar. Leímos que el sacerdote del tiempo de la ley bendecía diciendo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí, pero él decía esas palabras de bendición después de que había recibido la ofrenda y la había puesto en el altar. El altar y la bendición están relacionados. No puede ser uno sin el otro. No hay bendición sin ofrenda. Dios bendice cuando está agradado. ¿Y cómo yo no puedo comprar a Dios? Yo no puedo sobornar a Dios. Yo no puedo comprar las bendiciones. Pero hay una cosa que sí puedo hacer y se logra en el altar. Se logra con una ofrenda. Se logra con un sacrificio. Que el Espíritu Santo te hable el entendimiento. Agradar a Dios. Yo no puedo sobornar a Dios, no necesita dinero de mí. Ni la gente que da aportaciones materiales. No puedo mandar al cielo ese dinero, se gasta en las cosas de la iglesia. Pero lo que sí podemos hacer en el altar con el sacrificio y con la ofrenda y con el diezmo y con todo lo que hacemos es agradarlo. No comprarlo, no sobornarlo. No se puede pegarle una mordida a Dios, imagínese. Morder a Dios dándole... No se puede, no necesita nada de nosotros. Lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Nuestro corazón puesto en el altar en forma de ofrenda. Eso es lo que agrada a Dios. Y la iglesia tiene 7 maneras de hacerlo. ¿Les quiere apuntar? Sí, apúntelas. La primera ofrenda. Dice ahí: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Encuéntralo usted en Romanos capítulo 2, verso 1 y 2. Perdón, Romanos 12. Romanos 12, verso 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio
vivo y santo. Ahí dice sacrificio. Presentar el cuerpo en sacrificio, no en fornicación, no en pecado, no en depravación sexual. No. Hay que abstenerse de eso. Y eso es un sacrificio, porque es un verdadero sacrificio. No entrar en aspectos de fornicación, no entrar en situaciones de que vas a estar en pecado, en toda esta cosa de depravación sexual que hay ahora. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Dice aquí, andad en amor. Y no se olviden de la ayuda mutua, dice. Eso está en Efesios capítulo 5, verso 2. Ahí lo va a buscar. Búscalo en su casa. Andad en amor. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice. ¿Ok? También el fruto de labios, la alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesa su nombre. Hebreos capítulo 13, verso 15. Y de hacer el bien, vuelve a insistir, porque de tales sacrificios se agrada. Es que el punto del altar es el agrado de Dios. Por eso qué interesante el pasaje de aquella viuda pobre, que con solo 2 moneditas agradó a Dios. En cambio los otros, dando grandes cantidades, no lograron agradar a Dios, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella daba todo lo que tenía para vivir. Entregó su confianza, su destino, su futuro en aquellas 2 moneditas. Dio su supervivencia, dio su subsistencia como señal de confianza. Yo creo que tú me vas a sostener. Y por eso fue que se agradó. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, mire, esta mujer agradó a Dios más que todo este montón de ricachones que daban de lo que les sobra. Ella no dio sobras. Es tal vez más poquito, es un poquitito. Pero eso era todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Por eso qué interesante. La evangelización es la otra. La número 5. Los convertidos. Está en Romanos 15, 16. El apóstol Pablo está diciendo en Romanos 15, 16 que él ofrece a los gentiles como ofrenda. Dice que los ofrece a manera de sacerdote. La ofrenda de los gentiles. La evangelización. Hablar de Cristo. Esa es una ofrenda. Esa es una ofrenda que no todos la dan. Es una ofrenda hablar de Cristo. Cada vez que viene un alma, cada vez que tú traes a alguien a Cristo, esa es una ofrenda que le estás dando al Señor. Cada vez que traes a alguien a la iglesia, estás dándole una ofrenda a Dios. Cada vez que tú invitas a alguien a venir a Cristo, especialmente si la persona no es cristiana o tal vez reconciliada, como dicen, ¿verdad? Tal vez fue cristiana y se fue al mundo y la haces regresar. Es una ofrenda para Dios. Espero que usted no se olvide de dar esa ofrenda. Mucha gente en Obra de Orange se olvida de ofrendarle almas al Señor. Mire, tratemos de no andar sacando gente de otras iglesias. Tratemos de buscar gente que no tiene a Cristo. Tratemos de buscar gente que Dios la está sacando del mundo, vamos a decir, casi todo digo de la iglesia católica, ¿verdad? Pero que Dios la está sacando del mundo. Que Dios la está inquietando para venir a buscar la verdad. Invítalo, háblele de Cristo, háblele del Señor. Háblele de cómo Dios te ha bendecido, de los milagros que ha hecho en su vida. Dele testimonio y tráigalo a la iglesia. Tráigalo a la congregación. Tráigalo con los hermanos. Eso es una ofrenda, ¿sí? La ofrenda de almas. Por eso Pablo dice que él a manera de sacerdote le entrega los gentiles a manera de sacrificio. Qué interesante, ¿verdad? Y después
La ofrenda número 6 es morir por la causa del propósito de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Ahí dice, porque yo ya estoy listo para ser derramado como ofrenda de libación. ¿Ve? Ofrenda de libación. Morir por el Evangelio. Morir por Cristo Jesús. Morir por causa del propósito de Dios. Dar la vida para que se logre el propósito de Dios como lo hicieron no solo el Señor Jesús, sus apóstoles, los apóstoles del Espíritu y los apóstoles del Cordero. Dieron su vida, les cortaron la cabeza, pero se logró el propósito de evangelizar el mundo entero. Eso también es importante que nosotros lo hagamos, y a veces, si ni siquiera presentamos a Jesucristo, ¿cómo vamos a morir por la causa del Señor? Es bueno que usted lo sepa, porque usted va a querer la bendición del Señor, pero estos son los sacrificios que se dan para poder agradarlo. Aquí dice, por ejemplo, el último, las aportaciones materiales, el dinero, los diezmos, la ofrenda material. Dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 5, y también Filipenses capítulo 4, verso 18. En 2 de Corintios 9, 5 dice que hay que dar de corazón. Cada quien dé como propuso en su corazón, no por obligación. Esa es la diferencia que hay entre el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio levítico del orden arónico de la ley. Allá era obligado a la fuerza, aquí no, aquí es voluntario. El que diezma es voluntario, el que ofrenda es voluntario, el que sirve es voluntario, el que evangeliza tiene que ser voluntario, tiene que ser nacido de su corazón. Es que en la ley las cosas se hacían a la fuerza, porque si no se hacían, venía un castigo, venía una consecuencia, lo apedreaban a la persona, la castigaban de alguna manera, y por eso a la fuerza diezmaban, a la fuerza ofrendaban. Pero ahora no. La adoración en espíritu y en verdad es hacer las cosas de corazón, que salgan del corazón. Entonces, en Filipenses capítulo 4, verso 18, el apóstol Pablo dice que ya lo ha recibido todo. Todo lo que me enviaron, todo el dinero que me mandaron con Epafrodito, ya lo recibí. Fragante aroma, dice, sacrificio agradable. Sacrificio agradable. Fíjese que todo el propósito del altar y el sacrificio es el agrado de Dios. Cierro mi Biblia. Cierro mi Biblia. El propósito del altar, el propósito que usted está viendo ahí en el altar, en esa ilustración, el altar tiene el propósito de recibir la ofrenda, el holocausto. Es un sacrificio, algo que nos duele porque nos costó. Nos costó. ¿Ve? Lo que se pone en ese altar es algo que nos costó. Y el propósito es lograr que Dios se agrade. Cuando Dios ve, cuando Dios está observando, que se hace de corazón, como aquella viuda que hablábamos, la viuda pobre. Porque puede ser que estemos dando diezmos y estemos dando ofrendas, pero lo estamos haciendo con dolor o estamos dando sobros. La gente da sobros, por eso le llaman en la Iglesia Católica, le llaman la limosna. Pero Dios no es limosnero. Dios no quiere que tú le des sobras. Dios no quiere que traigas un carro que no sirve descompuesto a la iglesia. Dios no quiere que traigas un televisor descompuesto como ofrenda. Dios no quiere que traigas una computadora que tienes que mandarla a arreglar. Esos son sobros. Y eso es lo que hacían los ricachones. Dejaban caer sus dineros y Jesús los estaba viendo. Pero Jesús se estaba dando cuenta que ellos daban de lo que les sobraba. ¿Usted le está dando de lo que le sobra? Dios no quiere sobras. Dios quiere
que usted le dé algo que le cuesta. Allá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 24, David dijo, yo no le daré a Dios nada que no me cueste. No le ofreceré a Dios, no pondré sobre su altar algo que no me cueste. Y por eso fue que él compró no sé por cuánto dinero, no me acuerdo en la Biblia cuánto dice, pero compró el sacrificio, lo que iba a poner en el sacrificio. Ahí en ese altar se le demuestra a Dios que se le estima. Ahí en ese altar se le demuestra a Dios que se le ama. Ahí en ese altar se le demuestra al Señor que Él es demasiado importante para nosotros. Uno no puede comprar a Dios con dinero. Uno no puede sobornar a Dios con nada. Pero sí lo que se puede hacer en el altar, con nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, sea cual fuera. Son 7. Ahí están las 7. Lo que sí podemos hacer es agradar a Dios. Y cuando Dios se agrada, Dios bendice. Por eso es que el sacerdote primero recibía la ofrenda, la sacrificaba, y después de hacer el sacrificio, ya fuera ofrenda mecida, el tipo de ofrenda que fuera, holocausto, una ofrenda encendida, lo que fuera. Entonces, después de la ofrenda, que Dios haya visto el corazón de aquel que llevaba el holocausto, de aquel que llevaba el carnero, de aquel que llevaba las aves, de aquel que llevaba los cereales, lo que fuera. Entonces después él levantaba su mano y empezaba a bendecirle. A esa persona la bendecía para que Dios, viendo el corazón con el que habían traído la ofrenda, Dios los bendijera. ¿Por qué sabía que los iba a bendecir? Porque cuando Dios se agrada, Dios bendice. Eso es lo que queremos enseñar, porque ahora en YouTube yo oigo tanta enseñanza. Hermano, tengo consideración por personas, ¿verdad? Que yo reconozco que estudian, pero sus conclusiones son conclusiones de la mera mente natural, carnal. Ahí se ve que no hay revelación del Espíritu Santo. Cuando dicen que es que piden diezmos porque quieren sobornar a Dios. Sí, es verdad. Hay gente que hace las cosas por dinero, pero yo te estoy aclarando. Por eso te estoy usando lo de la viuda pobre, la que menos dio tal vez. 2 moneditas, 2 blanquillas dice que echó ahí. Y eso llamó a Jesús. Digo, ella no dio como los demás, que dieron de sobra. Ellos están sobrando. Ellos le dieron del sobrante que tenían. Esas 2 moneditas, por humildes que son, no le sobraban a esa mujer. Pero en eso que entregó todo lo que tenía para vivir, le estaba diciendo a Dios, yo sé que tú me vas a sostener. Tú vas a hacer algo milagroso y me vas a sostener. Tú vas a hacer algo. Bueno, ahora viene un año nuevo. ¿Cómo quieres empezar este año? ¿Con bendición o sin bendición? ¿Quieres jugártela tú solito por tu propio brazo y jactarse que lo que tienes y lo que vas a tener es por tu propio esfuerzo, por tu propia inteligencia, por tu propia sabiduría, por tu propio poder? Yo te digo que mejor no. Yo te estoy aconsejando hoy, mejor humíllese, mejor sea humilde con Dios. Ahorita te está probando. En este preciso momento, Dios está probando tu corazón. Está probando a ver qué lugar tiene Dios en tu corazón. Dios está probando cuál es la fe que tienes en tu corazón. Yo te animo para que este año te prepares en este momento. Ahorita estás gastando en los regalitos de Navidad. Ahorita estás gastando dinero y recursos en las fiestas.
Estás ahorita en el mall. Ahora todos los carros abruman los freeways, las carreteras llenas. No hay parqueo en los moles. No hay donde parquear un carro. Hay que estar esperando a ver quién sale para meter el carro de uno, para ir a hacer las compras de Navidad. Viene Black Friday. No, el Black Friday ya nos pasó, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad? Que ahora ya no solo Black Friday, Black Monday. Es increíble todo esto que han inventado, ¿verdad? Compras. Parecen las corridas de Pamplona. Entran al mall peleándose. Y está bueno que tengamos generosidad porque la palabra dice que el alma generosa prosperará. Pero ¿te estás acordando del Señor? ¿Te estás acordando de Dios, el Señor, tu Dios? Te va a agarrar el 1 de enero. ¡Ah! No le di las primicias al Señor. Me olvidé. Señor, te la quedo debiendo. Ay, es que me lo gasté en los regalos. Acuérdate del Señor tu Dios. Porque este año que viene, pregúntele a Javier Milei, vienen momentos difíciles al principio. Pero el Señor tu Dios está viendo tu corazón y está viendo tu fe. Nosotros dependemos de la bendición de Dios. Nosotros dependemos de que Dios nos bendiga. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder, la unción, la bendición para hacer riquezas. Ojalá que este año te avientes. Ojalá que este año que viene digas, ¿sabe qué? Me voy a aventar a creerle a Dios en todo. Me voy a meter a trabajar fuerte sabiendo que Dios está conmigo. Voy a pelear por la bendición como la peleó Jacob. No te soltaré hasta que no me bendigas. Bendice mi trabajo, bendice mi familia. Bendice el esfuerzo de mis manos, Señor. Bendice mi negocio, Señor. Y éntrele con ganas. Yo soy el Señor, tu Dios, que te esfuerzo, te dice el Señor. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré. Pero no te olvides de mí. Tú desde ahora vaya haciendo planes. Vaya haciendo planes desde ahora. Comience el año honrando a Dios. Comience el año honrando a aquel que tiene el poder para bendecirte. Déjame decirle algo muy osado. Él es más importante que todos los demás. Porque de Él dependemos nosotros y todos los demás también. ¿Qué hacemos con todos los demás sin la bendición de Dios? ¿De qué nos sirven las fiestas sin la bendición de Dios? ¿De qué nos sirven los hijos, los nietos y la familia sin la bendición de Dios? Él es lo más importante. Señor, primero para ti, después para todo lo demás. Tú eres lo más importante. Pero hágalo de corazón. Hágalo de corazón. Dele a Dios el lugar que a Él le corresponde. Dele a Él la posición que se merece en su corazón. Porque este año que viene vas a tener triunfos, pero no los tendrías si Dios se aparta de ti. Tú necesitas la bendición de Dios. Tú necesitas ese poder. Tú necesitas esa palabra que dirija el poder de esa unción hacia ti, hacia tu cuerpo, que tenga salud, hacia tu negocio para que prosperes, hacia tu familia para que tengas paz. No te olvides del Señor tu Dios. Dice ahí, yo soy el que te conduje por el arduo y terrible desierto lleno de
serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Yo saqué agua de pedernal para demostrarte a ti que yo estoy contigo. Lo hago para probarte, dice ahí, para humillarte y para probarte y para finalmente, este año que viene, hacerte bien. Acuérdate del Señor tu Dios. Empieza este año dándole honra al único que te puede bendecir, al único que te puede sacar del pozo, al único que te puede sacar de los problemas que tienes. Gracias, hermano, y que el Señor les bendiga abundantemente.